Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Dices que ya no hay más compañeros. Estábamos viendo la clase anterior. Habíamos terminado de ver algunos principios del derecho constitucional, ¿verdad? Hay uno que se me viene a la mente que es muy importante eh, hacer el recordatorio, ¿verdad? Recordarlo. Es el principio de supremacía constitucional. Y este principio consiste en la particular relación de supra y subordinación en que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que, que se logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado. Esto escribe el autor Alberto Pereira Orozco. Quiere decir que, en otras palabras, este principio nos indica que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. También es importante recordar que todos los días la ciencia del derecho va cambiando, porque allá en el año 2011, en el expediente 1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad establece que da origen o es el principio de, del bloque de constitucionalidad, que indica que todos aquellos principios, normas y derechos que, aunque no estén consagrados expresamente en el texto constitucional, forman parte de ella o de leyes constitucionales para proteger la mayor cantidad posible de derechos de las personas. Aquí el autor en el libro nos hace mención al principio de supremacía constitucional que lo tenemos que integrar, ¿verdad? Lo tenemos que unir con el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el fundamento legal, el principio de supremacía constitucional, lo tenemos ubicado en el artículo 44 de la Constitución, en el artículo 175 de la Constitución, en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También lo tenemos ubicado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en el artículo 114 de la Ley de Amparo y en el artículo número 9 de la Ley del Organismo Judicial. También hay jurisprudencia acerca del principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que recordar, ¿verdad?, que como observancia obligatoria debemos de establecer que tenemos todas aquellas normas, ¿verdad?, que forman parte del texto constitucional, así como normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. En pocas palabras, les indico, ¿verdad?, que aquella famosa pirámide, bueno, que por muchos años se estableció, que por muchos años se enseñó en la Facultad de Derecho, ¿verdad?, o en las facultades de Derecho del país, eh, ha, ha, ha dejado de existir, ¿verdad?, por así decirlo, ha dejado de tener esa jerarquía. Bueno, de hecho, esa famosa pirámide, ¿verdad?, que se denomina de Kelsen, no fue ni idea de Kelsen, ¿verdad? Fue el que
que la identificó, pero no es originaria de él, ¿verdad? Pero ha dejado de ir existiendo, ¿verdad? Ahora los derechos humanos han ido avanzando, han ido superando, han ido evolucionando. Entonces ahora no hay derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Todos son derechos humanos, ¿verdad? Toda vez existan en protección de los derechos fundamentales establecidos, ¿verdad? O de los derechos que aunque no estén establecidos son inherentes a la persona humana. En relación a esa evolución que se ha ido dando, ¿verdad? Quiere decir que ya no hay una jerarquía establecida plenamente. Lo que quiero decir es que debemos de respetar siempre la Carta Magna, pero si hay derechos que sean, aunque no estén establecidos en la Constitución, son parte de los derechos humanos, son inherentes a la persona humana, tienen que integrarse en la vía del bloque de constitucionalidad. ¿Alguien quiere hablar, compañero Juan Carlos? ¿Qué tal? Y mucho gusto, compañeros, un gusto. Adelante. Ahí solo con una molestia, perdón la interrupción. Es que en nuestro chat están ahí como cuatro compañeros solicitando si los pueden aceptar, Link. No sé si es mucha molestia Ahorita los acepto, solo está esperando que que se agruparan. termine. Ahorita lo voy a... Le agradezco, muy amable. Adelante, adelante. Son bastantes los que no hayan ingresado. Cabal, Ajá. Ahorita estoy aceptando. gracias. Bueno, ese es un recordatorio, ¿verdad? De, el principio de supremacía constitucional, que ahora, como les digo, está haciendo, que no se malinterprete, ¿verdad? No es de que esté siendo superado, sino que ha sido conformado, ha sido integrado el bloque de constitucionalidad, le ha venido a dar más fuerza, ¿verdad? A ese bloque de constitucionalidad. Algo que es muy importante resaltar, no quiere decir que antes de ese bloque de constitucionalidad no existieran leyes normativas o reglamentos que incluso habían superado la Constitución. Es más, la propia Constitución, en el artículo 106, si no estoy mal, y lo vamos a leer, ahí por el artículo 106, indica lo siguiente, del artículo 106, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Ese principio se llama principio de superación de derechos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna ley o reglamento que supere los derechos mínimos establecidos en la Constitución, se da por válidos, ¿verdad? Se entiende que nacen a la vía jurídica. Entonces quiere decir que antes de eso, si ya existía, por ejemplo, un contrato individual de trabajo que superara el salario mínimo o lo mínimo establecido en la Constitución, que es el salario mínimo, ya se daba por nacido a la vía jurídica, por lo tanto, iba arriba de la Constitución, ¿verdad? Entonces, desde antes ya se venía manejando esta, esta teoría, ¿verdad? De los derechos, de superar los derechos, ¿verdad? A través del artículo 106, por ejemplo, en derecho laboral, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ahora ya modernamente, ¿verdad? Allá en el año 2011 se nació el bloque de constitucionalidad que en Europa nació allá por el año 1985, cuando nosotros estábamos haciendo la constitución. Digo nosotros, ¿verdad? Los constituyentes de el año 85. La, la, la
el país de Francia, ¿sí? Ya estaba adoptando en la cuarta constitución francesa estaban adoptando ya el bloque de constitucionalidad para, ya decían mención para la cuarta y para la quinta ya lo adoptan, ¿verdad? Plenamente. Entonces, hace más de 30 años ya se utilizó en Francia y nosotros hasta prácticamente 25 años después lo adoptamos en Guatemala, ¿verdad? Entonces es muy importante hacerlo mención. Bueno, luego vimos el capítulo de el constitucionalismo, perdón, el capítulo se llama el capítulo de derecho constitucional, y ahora vamos a ver el capítulo de constitucionalismo, que es el capítulo número 2. Si tienen alguna pregunta, me pueden levantan la mano, ¿verdad? Y ya les doy la palabra. O me pueden interrumpir y yo les doy la palabra. Disculpe, no sé si tiene relación. Si no tiene relación, me dice, no, no hay pena, pero es que tengo una duda. Adelante. Gracias. Leyendo en el artículo 106 sobre la renunciabilidad de los derechos laborales, eh, me ha surgido la duda de hace tiempo, sí, aprovecho si es posible plantearla ahorita. ¿Por qué si en este artículo dice la irrenunciabilidad de los derechos laborales en el Ministerio de Trabajo en varias ocasiones cuando se ha intentado apoyar a otras personas me comentan de que después de 3 meses ya no pueden interponer ellos alguna denuncia o demanda hacia su patrono? Ah, bueno, o sea, mire, pues, ya le entendí. Sí, lo que pasa es que no es de que se renuncie a los derechos, lo que pasa es que también hay plazos fatales, ¿verdad? Para poder hacer uso de esos derechos, ¿sí? Entonces, en la parte, por ejemplo, el Código de Trabajo, allá por el artículo 272, no lo tengo a la mano, pero si ustedes lo ven, en esa parte del Código de Trabajo da una serie de plazos, ¿verdad? Si uno fue despedido justificadamente, si uno fue despedido injustificadamente, si fue un despido indirecto, si fue una renuncia, si fue un abandono injustificado de labores, si fue una terminación laboral por mutuo acuerdo, si fue por responsabilidad del trabajador o fue por ambas partes. Dan plazos para poder interponer la acción que a uno le corresponde. ¿Sí? Entonces no es que uno no, mira pues, la irrenunciabilidad es que uno no puede renunciar, ¿sí? O sea, uno no la ley no permite que a uno le quiten ese derecho, pero hay plazos, ¿verdad? O sea, en derecho procesal ustedes van a ver que existen figuras procesales, por ejemplo, la caducidad y la prescripción, que eso ya lo van a ver en este semestre. Y nosotros los abogados siempre decimos esto: caduca la acción, prescribe el derecho. La prescripción es la terminación de ese plazo que yo tengo para poder hacer uso de la acción. Por eso dice, caduca la acción, termina, ¿va? Y prescribe el derecho. O sea, derecho que yo he tenido, pero no lo quise hacer valer. O sea, no es de que no pueda renunciar, ¿cómo es? Que sea irrenunciable. O sea, yo no voy a renunciar a mis derechos, pero también hay un plazo para que yo pueda accionar. A eso se refiere. O sea, por eso hay leyes, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, la Constitución también regula que hay términos imprescriptibles, ¿sí? Quiere decir que nunca va a prescribir el derecho, van a ser de toda la vida, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución regula un delito imprescriptible, hay términos de 20 años, ¿verdad? O sea, pero cuando dicen prescriptibles, que nunca prescribe el derecho, ¿sí? Por lo tanto, puedo accionar en cualquier momento. A eso se refiere. La irrenunciabilidad de los derechos, yo no renuncio a ellos, lo único que tengo un plazo para poderlos hacer valer, por eso está la pretensión, ¿verdad? ¿Se acuerdan?
para poder ejercer esos derechos. No sé si por ahí vamos. Sí, Lick, muchas gracias, le agradezco. Está claro, claro. Sí. O sea, no, o sea, no me pueden hacer renunciar a mis derechos, pero también tengo un plazo. La ley así lo indica, ¿verdad? Tengo un plazo, ¿sí? O sea, y eso, si no lo hago valer, ya caducó mi acción, ¿verdad? Ya no puedo hacerla ejercer. Eso sí es, ¿verdad? Depende cuál, en este caso laboral, cuál sea la figura en que terminó ese contrato, ¿verdad? Esa relación laboral. Entonces tengo a veces 20 días hábiles, 30 días hábiles. A las demás prestaciones tengo 2 años, dependiendo, ¿verdad? Hasta 2 años. Entonces hay que ver bien los plazos, ¿verdad? Los plazos son fatales en ese sentido. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Máximo cuando estamos manejando plazos, porque es muy importante, ¿verdad? O sea, a lo que se refiere es que a mí no me pueden hacer renunciar a mis derechos, ¿sí? Pero tengo un plazo para hacerlos valer. Es distinto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que me diga el patrono, mira, firmame que no tenés derecho a vacaciones, abono 14, aguinaldo, que no tenés derecho. Yo no puedo renunciar a que no tengo derechos si existen mis derechos, ¿sí? O que me diga, firma que ya te los pagué, ¿va? Y no me los ha pagado. Como prácticamente estoy renunciando a ellos. A eso se refiere. Pero sí tengo un plazo para poder accionar, ¿verdad? Eso sí es. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Bueno, pero de ahí van saliendo las preguntas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que leer, ¿verdad? Por ejemplo, en las constituciones comentadas que hemos hablado, por ejemplo, en las sentencias, ahí explica, por ejemplo, la irrenunciabilidad de los derechos, ¿verdad? ¿Sí? Habla de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad de los derechos, la superación de los derechos mínimos, ¿sí? Que se puede dar a través de la contratación individual o colectiva. Y explica muy bien eso, ¿verdad? Es bueno que ustedes lean todos esos comentarios porque ahí uno va acrecentando el acervo cultural y jurídico que uno tiene acerca de estos temas, ¿verdad? Bueno, pasemos al constitucionalismo. Está establecido en el capítulo 2, en el capítulo 2. Y más, más adelante ustedes pueden preguntar, no hay pena, ¿verdad? De cualquier tema. Siempre eh, estamos, es una clase constitucional. Recuerden que aquí pueden preguntar administrativo, laboral, contexto administrativo, eh, penal, civil, mercantil, tributario, laboral, derechos humanos, derecho social, etcétera. Pueden preguntar de todo, prácticamente es la madre de todas las materias en el derecho, ¿verdad? Y para eso estamos nosotros. Hay una definición del maestro Norberto Bobbio, ¿verdad? Que dice que constitucionalismo, ¿sí? Se le llama a la teoría y a la práctica de los límites del poder. A la teoría y a la práctica de los límites del poder. Y eso engloba una gran serie de situaciones, eh, a la teoría y a la práctica de los límites del poder. Esto, o sea, hay que entenderlo de manera coyuntural, de manera integral, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, que el constitucionalismo, si lo llevamos a la teoría y a la práctica de los límites del poder, creo que nunca nos pondríamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, pues, según esta definición del maestro Norberto Bobbio, teoría de los límites del poder. Teoría es lo que está en la ley. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, del colegio de abogados y notarios? ¿Cuáles son los límites, lo que está en la ley
del Consejo Superior Universitario. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuáles son los límites del Procurador de los Derechos Humanos? Eso es en la teoría, ¿verdad? Lo que está en la ley, ¿sí? Cuando hablo de la ley, no es una ley ordinaria, entiendes, la Constitución, bloque de constitucionalidad, ley ordinaria, acuerdos gubernativos, reglamentos, etcétera. A eso me refiero. Y cuando dice, y la práctica de los límites del poder, práctica ya es el ejercicio de esas funciones, de esas facultades, de esas atribuciones que tienen, ¿sí?, los gobernantes. Ese es, digamos, la práctica de límite del poder, hasta donde ellos en la práctica hacen uso de eso. Y muchas veces llegamos a la conclusión que la teoría y la práctica no es lo mismo, ¿verdad? Incluso ellos se pasan en esas facultades, hacen funciones fuera de ese cuadro facultativo del que ellos han sido investidos, ¿verdad? Pasan sus acciones. Entonces, la teoría y la práctica no viene siendo lo mismo. Muchas veces sobrepasan ese ámbito legal, ese ámbito normativo, y ahí es donde ya existen algunas normativas, ¿verdad? ¿Sí?, que entran en juego. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Si nos vamos a la Constitución, en el artículo 156, en el artículo 156, vamos a encontrar en la Constitución, artículo 156, vamos a encontrar lo siguiente. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que implique la comisión de un delito. Como les decía, en este caso los gobernantes muchas veces le dan órdenes a los subordinados, pero la Constitución ampara, ¿verdad?, a todas aquellas personas subordinadas a no cumplir, ¿sí?, ese mandamiento, sí se considera de forma ilegal, ¿verdad? Aquí está amparado, ¿verdad? No obligatoriedad de órdenes ilegales. Por ejemplo, nace la ley contra la corrupción. ¿Por qué nace la ley contra la corrupción? Por eso mismo, ¿verdad?, que más que todo en el ámbito de los gobernantes, en el ejercicio público del Estado, ¿verdad?, hay ley, ¿verdad? Pero esa ley se quebranta, entonces tiene que nacer una nueva ley para reducir al orden esas acciones externas de los gobernantes, ¿sí?, donde indican esa ley, ¿verdad?, que ya no hay diferencia entre un empleado y un funcionario público, ¿sí?, se refutan de la misma calidad o del mismo nivel para efectos de la ley contra la corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido tanto el nivel de corrupción que existe en los gobernantes, ¿sí?, que ha sido necesario crear una ley para poder hacer algunas regularizaciones de acciones que se han dado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la Constitución también, de ahí nace, ¿verdad?, todo ejercicio del poder punitivo, ¿sí? El poder punitivo del Estado está en la Constitución. Lo único que no va a decir poder punitivo, ¿verdad?, pero de ahí nace. Por ejemplo, en el artículo 152, el título cuarto establece poder público. El capítulo 1, ejercicio del poder público. El artículo 152 establece poder público. El poder proviene del Estado. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Oigan que establece el segundo párrafo.
ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada política puede arrogarse su ejercicio. El poder delega en el pueblo, ¿sí? El poder radica en el pueblo, pero quien a su vez lo delega en los gobernantes, pero es delegado, ¿verdad? Solo es una delegación transitoria. Nosotros tenemos que, en este caso, hacer ejercicio de ese poder. ¿Y cómo se hace ejercicio de ese poder? Primero yendo a las urnas a hacer nuestras respectivas votaciones, ¿verdad? A través del sufragio universal. Y nosotros somos los que elegimos a esos gobernantes, pero ellos tampoco pueden hacer ejercicio o abusar de ese poder, ¿sí? Entonces ya viene una serie de tipos criminosos, hechos criminosos o tipos penales o delitos, pues, por ejemplo, la desobediencia a las leyes de ellos mismos, ¿verdad? El abuso de poder, eh, el, el prevaricato, y el cohecho, dependiendo desde qué punto de vista lo tomemos, ¿verdad? Ya vienen el incumplimiento de deberes, ¿sí? Por ejemplo, también existe otra norma, ¿verdad? La ley de responsabilidad de funcionarios, por ejemplo, donde establece, ¿verdad? Que ese, ese límite, ese poder se ha ido fuera de eso y regula el encuadramiento. Por ejemplo, los funcionarios al hacer abuso en el ejercicio de función, por ejemplo, en el sentido de que ellos nombran, por ejemplo, el artículo 18 de esa ley, ellos nombran o, o por su influencia, ¿verdad? Nombran a un familiar, un nombramiento ilegal se llama, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones son las que enmarcan las leyes, o sea, el límite de ese poder. Norberto yo lo toma así, ¿verdad? Que la Constitución, por ejemplo, regula, o las leyes no pueden nombrarse en una misma institución a un familiar, pero ya el límite, ya en la práctica, se nombra, ¿verdad? Y muchas veces hasta por desconocimiento, ¿sí? Y que no se puede alegar ignorancia de ley, ¿verdad? La ley de organismo judicial, ¿verdad? La ley de organismo judicial regula en su artículo, me gustaría que lo vieran, ya es repetición, ¿verdad? Pero tenemos que verlo, ¿verdad? En su artículo 3 regula la ley de organismo judicial, primacía de la ley, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Quiere decir que nadie puede decir yo no lo sabía, ¿verdad? Pienso yo que en un futuro no muy lejano va a existir jurisprudencia a través de la primacía de ley y se va a poder establecer que realmente no lo sabía, ¿verdad? Aunque la ley lo, lo establezca. Allá había un caso hace algunos años, ya se iba a sentar jurisprudencia, pero cabalmente el último caso en la CC se vino abajo, ¿verdad? Entonces se innovó nuevamente la doctrina legal y ahora no ha pasado, ¿verdad? Pero en un futuro próximo yo me imagino que así va a ser. ¿Alguna pregunta? También por su parte, el autor Sánchez Viamonte, ¿verdad? Mencionado por el doctor Alberto Pereira Orozco, indica lo siguiente, ¿sí? Y define el constitucionalismo como el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones, perdón, me perdí aquí, que está agregando una compañera, a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Voy a dar lectura nuevamente porque me perdí el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita. Ahora ha sido superado, ¿verdad? Ya no solo constitución, sino un bloque de constitucionalidad, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos. Actos de autoridad, ¿verdad? Que son precisamente esos actos de autoridad que van a poder ser
impugnados, refutados a través de la acción constitucional de amparo, cuando este acto de autoridad tenga 3 características, ¿verdad? Unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Sí, solo sí, tiene esas 3 características, se puede discernir como un acto emanado del poder público o incluso del poder privado, pero estamos hablando aquí del poder público. Ese acto de autoridad puede ser impugnado, ¿verdad? Refutado, ¿sí? Entonces, el doctor Sánchez Viamonte establece de los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario. Más adelantito vamos a ver cuáles son los poderes constituidos, el poder constituyente, el poder constituido. En pocas palabras, un ejemplo, el poder constituido lo forman los 3 poderes del Estado, por ejemplo, el organismo judicial, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo. Un poder constituido, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, un poder constituido, la Corte de Constitucionalidad, un poder constituido, el Tribunal Supremo Electoral, un poder constituido, el Ministerio Público, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre un poder constituyente y un poder constituido. El poder constituyente regularmente es la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Es previo a, ya el poder constituido es después de. Eso sería una diferencia. Entonces, establece el doctor Sánchez Viamonte, ¿verdad? El ordenamiento jurídico nacional mediante una constitución. En este caso, Guatemala, ¿verdad? No sé por qué, pero Guatemala siempre a veces uno de los principales precursores, ya sea de la violentación, amenaza o restricción de derechos, o uno de los principales autores de algún tema a nivel latinoamericano relacionado con el derecho, ¿verdad? Por ejemplo, el control de convencionalidad se utiliza por primera vez en Guatemala, ¿sí? En el caso Mirnamac, ¿verdad? Y es utilizado a nivel latinoamericano, ¿verdad? Por el control de convencionalidad es la figura, ¿verdad? Que se utiliza para poder hacer de observancia obligatoria todos aquellos tratados y convenios relativos a derechos humanos que todos los gobernantes, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, todos los que tengan que ver con el ordenamiento jurídico en Guatemala hagan de observancia obligatoria todos aquellos tratados, convenios, ¿sí? Aceptados y ratificados por Guatemala, y aunque no sean aceptados y ratificados por Guatemala, sean como parte del bloque de constitucionalidad inherentes a la persona humana, fundamento legal. Vamos al artículo 44 de la Constitución. Artículo 44 de la Constitución, el cual indica derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. Quiere decir, ahí está el primer fundamento del control de convencionalidad, que es distinto que el bloque de constitucionalidad. El control de convencionalidad quiere decir la garantía o la observancia obligatoria de aquellos convenios y tratados relativos a derechos humanos por todo el ordenamiento jurídico, o sea, por todo el país, ¿verdad? Luego viajamos al artículo 46, que sería el siguiente. Artículo 46. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Bueno, sobre ese hay un comentario en especial, ¿verdad? Incluso la Constitución comentada del año pasado, abajo explica lo que es el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, hace mención, ¿verdad?, del caso de Barrios Altos versus Perú, y ahí considera, ¿verdad?, la Corte Interamericana que son inadmisibles las disposiciones, etcétera. Hace mención, ¿verdad?, del famoso bloque de constitucionalidad.
También hace mención del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, en el expediente 1006-2014, fecha de sentencia 26 de diciembre del año 2015. También establece otra sentencia, era 1732-2014, y da una serie de sentencias, ¿verdad? Que sería bueno traer a colación, y la que yo les decía también la menciona, ¿verdad? La que da la primicia, el 1822-2011, fecha de sentencia 17 de julio de 2012. O sea, prácticamente tenemos 8 o 9 años de estar utilizando el bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, es de hacer mención que es distinto del control de convencionalidad. También aquí hay una sentencia, ¿verdad? Pero esa se las voy a mencionar entre unos momentos. Nos vamos al artículo 149. Ese sería el otro fundamento del control de convencionalidad. Artículo 149, relaciones internacionales del Estado. De las relaciones internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Ahí establece, ¿verdad? Este es el famoso control de convencionalidad. También es importante anotar, ¿verdad? Que tenemos que conseguir una ley que se denomina la Convención de Viena, ¿verdad? El tratado de los, ¿cómo es? El derecho de los tratados, o sea, que estudia los tratados, cómo ingresan, cómo se utilizan en nuestro ordenamiento jurídico, era la Convención de Viena. Eso es importante conseguirla, ¿verdad? Que vamos a localizar ahí el derecho de los tratados. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos, compañero? Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la ley? De la Convención de Viena. La Convención de Viena, que trata el derecho de los tratados. Gracias, Rick. Ahí la pueden descargar también, la Convención de Viena, ¿verdad? Viena es de Austria, me parece. O sea, quiere decir que allá se firmó, ¿verdad? Ya se hizo la reunión y se pusieron de acuerdo, ya ahí se estableció. Bueno, ¿no tenemos alguna duda, compañeros? Bueno, sigamos con el constitucionalismo. Entonces, el doctor Alberto Pereira Orozco indica y hace una síntesis, ¿verdad? Y él establece que una tendencia sociopolítica cuyos objetivos principales son dotar a los estados de una constitución escrita. Ahora está superado, ¿verdad? Solo la constitución. Hablamos de un bloque de constitucionalidad, ¿sí? B, hacer valer la supremacía de dicha constitución. Se está superando allá desde el año 2011, ¿verdad? En el expediente 1822-2011 de la sentencia del 17 de julio del 2012. Es importante leer esa parte del comentario, ¿verdad? Del bloque de constitucionalidad. C, reconocer los derechos inherentes a la persona. Ahí sí, bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Que aunque no formen parte del texto escrito, son parte de nuestros derechos, ¿verdad? Por ser personas. Y D, estructurar al Estado y someterlo junto con sus autoridades al derecho, ¿sí? Recuerdo yo que en las garantías constitucionales existe la modalidad del amparo, que es, por así decirlo, la modalidad del amparo o dualista, pues, o sea, que va en dos vías. Estamos hablando de someterlo
porque hay un amparo preventivo y un amparo reparador. Preventivo quiere decir cuando el Estado amenace, ¿verdad? El Estado diga que va a quebrantar el derecho, y reparador cuando ya ha sido quebrantado. ¿Sí? Miren ese límite del poder cuando es excedido en sus facultades. Y aquí viene la otra carga de leyes, ¿verdad? Tenemos que tener de forma obligatoria la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Escriban ahí, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y la siguiente es la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José. Era lo que yo les hacía mención, ¿verdad? Que tienen que, una vez en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lick, disculpe, si me podría volver a repetir cómo fue que dijo, declaración, y me lo podría repetir, por favor. Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que les decía, ¿verdad? Que ahí establecen los derechos, ahí sí que ha habido y por haber a nivel latinoamericano, a nivel latino, ¿verdad? Nosotros tenemos una corte interamericana que está establecida en San José de Costa Rica y una comisión. Esas cortes son derivadas de pactos, ¿verdad? Convenios, derivadas de la Organización de las Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que su sede es en Washington, ¿verdad? No quiere decir que sea de Estados Unidos, sino que porque ahí está la sede de la ONU, ¿verdad? Se tomaría como su sede, aunque no es de que sea de Estados Unidos. Entonces, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Entonces, establece que ese límite del poder, ¿verdad? En la práctica, por ejemplo, el Estado de Guatemala se limitó en el poder, por ejemplo, la última ejecución de la pena de muerte, cuando hubo fusilados. Regula la sentencia, en ese caso Fermín Méndez versus Guatemala, se extralimitó de ese poder, se extralimitó de esos pasos, de ese debido proceso, porque Guatemala es garante del debido proceso en todos los casos. Y por ejemplo, ese caso fue televisado, nunca se estableció quién de los tres había dado muerte, había violado. Entonces dijeron los tres, ¿verdad? Imagínense. Tal vez uno de ellos andaba solo porque andaba acompañando y le tocó, ¿verdad? Hasta pagarlo un ejemplo, ¿verdad? No es que yo lo esté tomando de forma personal, sino que eso fue lo que en la sentencia de la Corte Interamericana dijo. Incumplimiento del debido proceso por esto, por eso, por eso. Las garantías del debido proceso no se probaron, establecidas, por ejemplo, en el artículo 4 de la Convención, artículo 8 de la Creación. O sea, una serie de ilegalidades. Entonces el Estado se extralimitó de ese poder, poder que sí está establecido, porque ahora tenemos bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, sí está establecido en la ley, pero no en la práctica por parte del Estado de Guatemala. Y dicen ustedes, ¿y por qué el Estado si el presidente no? El Estado se compone de tres poderes. Ahí está el poder judicial y ellos son los que administran la justicia y no observaron todo eso, ¿verdad? Dejaron que se violentaran, amenazaran o restringieran uno o más derechos de esas personas. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por así tenemos que entenderlo nosotros, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir? Que ustedes ya no se van a limitar a estudiar leyes ordinarias. A ustedes les tocó vivir la época de la convencionalidad, ¿verdad? Del derecho en Guatemala. Y qué bueno que están naciendo con esta nueva era, le podría decir yo, nueva era que ya tiene 25 años en otros países, ¿verdad usted? Pero ustedes, bueno, no ustedes, ¿verdad? De hace 10 años ya están. Cuando nosotros estudiamos no existía eso, para nosotros fue un cambio, ¿verdad? De chip.
Entonces ahora se está implementando y ustedes ya están en la nueva era de la convencionalidad del derecho, del Estado del Derecho en Centroamérica, por así decirlo, en Latinoamérica. Se refiere al control de convencionalidad, ¿verdad? Y al bloque de constitucionalidad que se está adoptando de manera, así que de punta de iceberg en Colombia, ¿verdad? Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala. Guatemala ha sido uno de los dos estados más penados, más sentenciados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Solo imagínense, si no es el último, es el primero, es el segundo, ¿verdad? Por las sentencias que han existido. ¿Alguna pregunta, compañeros? Temas muy grandes de explicar, ¿verdad? Temas muy coyunturales, temas muy bonitos, ¿verdad? Acerca del derecho constitucional, especialmente del constitucionalismo, ¿verdad? ¿Qué es el constitucionalismo, verdad? La garantía, ¿sí?, que tiene todo guatemalteco de que existe un ordenamiento jurídico que de forma teórica y práctica va a poder ser utilizado para defender nuestros derechos, ¿verdad? Ese es el constitucionalismo, por así decirlo. Si tenemos alguna pregunta, compañeros, voy a revisar el chat. Ese es el constitucionalismo, ¿verdad? Hay un compañero que tiene levantada la mano. Yo no sé cómo lo miran, pero yo no lo... Ah, sí. No, es Oscar López. Nick, Sí, buenas tardes. adelante. Ya que está hablando acerca de esto del Pacto de San José, yo veo que ese tema como que ha estado generando un poco de controversia con las personas, ¿no? Con eso de pidiendo que se aplique la pena de muerte o que no se aplique, inclusive hasta el presidente dijo que lo iba a solicitar. Entonces yo quisiera saber qué tan viable es eso o de qué manera se podría aprobar eso o si simplemente no se puede. Guatemala es parte, de ahí viene el tema, miren, del control de convencionalidad. Momentáneamente está declarada inconstitucional la pena de muerte allá por el año 2018, ¿va ustedes? Se declara la primera inconstitucionalidad en el delito de violación, ¿verdad? Y luego para los demás casos establecidos en leyes especiales en el 2019, por ahí. Entonces, momentáneamente está declarado inconstitucional, pero si Guatemala quiere hacer nuevamente uso de la pena de muerte, tendría que salirse de ser miembro, de ser parte, ¿sí?, de la comunidad internacional de derechos, por ejemplo, de la Corte Interamericana, de la Comisión Internacional. Tendría que excluirse, salirse, ¿verdad?, renunciar a ser parte de eso. Porque la Declaración Universal y la Convención Americana, el Pacto de San José, tienen regulado, ¿verdad?, la prohibición de la pena de muerte. Y contra eso, ¿verdad?, se acuerdan, control de convencionalidad, no puede haber una ley que establezca que hay como punidad del Estado pena de muerte, como punitividad, como política punitiva, pena de muerte. Entonces tendría que salir y prácticamente caemos en el olvido de la comunidad internacional. Por ejemplo, a los famosos préstamos, las famosas ayudas internacionales, todo eso. Entonces Guatemala caería como un estado, no sé, tal vez un tipo de monarquía, ¿verdad? Porque ya no se garantizaría el libre ejercicio de los tres poderes, ¿verdad?
o por ejemplo, el libre ejercicio que tenemos para poder acudir a una corte internacional, si el propio Estado de Guatemala lo ha incumplido esa garantía, ese debido proceso, ya no tendríamos esa garantía nosotros. Entonces, Guatemala, para poder reactivar la pena de muerte, tiene que salirse del ámbito internacional, y eso lo veo muy nefasto para nosotros. Yo no quiero, oigan pues, que no se malinterprete, no quiero decir que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero yo soy abogado y en este momento Guatemala es parte de ese control de convencionalidad, de ese ordenamiento jurídico internacional. Oigan estas palabras, pues aquí en las clases hay abogados, hay jueces, pero no todos compartimos el mismo criterio. Guatemala es garante de ese control internacional, pero si quiere reactivar la pena de muerte, ¿sí?, tienen que salirse de ese ámbito internacional. Ojo, personalmente digo lo siguiente y siempre lo he dicho, ¿sí? ¿Sí? Hay un adagio del derecho penal de un famoso escritor, historiador, que indica, y esa es una política bien sencilla: instruye al niño para que no corrijas al adulto. Nosotros solo somos de sancionar, 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 y uno de los fines principales uno de los fines principales del derecho penal no es la sanción, sino que el derecho penal hay un principio que se llama de última ratio. En última instancia es el derecho penal el que entrar a actuar, pero cuando ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero miren, jóvenes, Guatemala es un país multimillonario, ya lo demostramos, donde, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, si el maestro gana 100 quetzales, el maestro debería ganar 500 quetzales. Si el maestro gana 5,000 quetzales, debería ganar 20,000 quetzales, y lo podemos hacer si hay dinero. Cualquiera era, no sé en qué mundo estoy hablando, les dije de forma personal. ¿Qué les quiero decir? Nosotros no debemos punibilizar y la pena de muerte, si no creamos fuentes de trabajo, ¿sí? Si no instruimos al niño, y si lo instruimos, no le damos esa fuente de trabajo, ¿sí? Guatemala debe ser garantizador de políticas públicas de educación, políticas públicas laborales, políticas públicas de esa instrucción a niños, niñas y adolescentes, como regula la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. O sea, nosotros solo pensamos en el momento, ¿sí? ¿Por qué hace 20, 25 años no pensamos en educar? No estaríamos hablando de una pena de muerte, ¿sí? Yo no estoy defendiendo al delincuente, pero yo estoy pensando que de aquí a 20 años tenemos que lograr eso, superar la delincuencia, porque hay países donde prácticamente cero delincuencia, porque ellos instruyen, generan políticas, y no vengamos a que somos un país de pobre. Guatemala tiene dinero, ¿sí? Lo que pasa es que hemos sabido escoger mal a nuestros gobernantes, y es ahí donde empieza el círculo vicioso, ¿eh? Pero nosotros tenemos que generar políticas públicas, ¿sí? Tenemos que generar políticas públicas que sean responsabilidad de todos, ¿verdad? Vamos a ver quién es. Oscar, adelante, Oscar. No hay Oscar. problema que siga hablando, ¿vale? ¿Ah? No hay problema que siga hablando yo. No, O sea, adelante. es que, bueno, hace un tiempo estaba leyendo un libro de un análisis acerca de esto de la pena de muerte que usted está hablando, ¿no? Y pues precisamente ahí hablaba de que la mayoría de personas que piden o exigen la pena de muerte es la clase alta del país, la clase esa que nunca ha vivido en las calles, aquella clase que nunca ha sufrido en una escuela. O sea, prácticamente los que están pidiendo la pena de muerte son aquellos que si alguien les cae mal y lo quieren matar, pues contratan a una persona para eso y lo mandan a matar.
ellos todo el tiempo van a tener las manos limpias. Entonces, a un diputado, a un expresidente, a un exgobernador, qué sé yo, nunca va a llegar a un juzgado para que su sentencia sea una pena de muerte, sino que la mayoría de personas que van a llegar con una posibilidad de que les den pena de muerte son aquellas personas que nunca tuvieron una oportunidad en la vida, que si tal vez ellos hubiesen tenido la posibilidad o el Estado les hubiera garantizado los derechos que todos tenemos, ¿no? Pues esas personas no se hubieran vuelto unos delincuentes. Entonces, ya que está hablando usted de eso, ¿no? Me recordé de ese libro y pues considero de que si se cumpliera con los derechos básicos de todas las personas, probablemente los índices de violencia, de pobreza, entonces el Estado mismo debería de garantizar todo eso para evitar esto de la pena de muerte. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con usted en eso, ¿no? De que no apoyo la pena de muerte cuando el Estado mismo está negando todo lo que estas personas necesitan. Y no estoy justificando igual a los delincuentes, pero la mayoría de personas que se vuelven delincuentes han vivido en un hogar disfuncional, nunca tuvieron acceso a la educación, todo el tiempo fueron pobres y pues ellos dicen, fui pobre, entonces pobre me voy a morir, mejor me meto rápido a la delincuencia, que tal vez ahí encuentro una solución o qué sé yo, ¿no? Sí, compañero, yo entiendo que habrán puntos muy diversos, ¿verdad? Pero en lo personal, como dice Neri, él está dando su punto de vista personal. Yo también, yo estoy en contra de la pena de muerte, ¿sí? No es que esté en contra de nuestro ordenamiento, pero imagínense si hay alguien que nos corrigió la plana, la Corte Interamericana, y nos obligó, ¿verdad?, a declarar, ahí sí que inconstitucional, y la Comisión Americana prohíbe. Entonces, si queremos reactivar, tenemos que salirnos del ámbito internacional. Pero ojo, esta coyuntura de que queremos reactivar la pena de muerte trae otro trasfondo, ¿verdad? Sí, trae otro trasfondo que debemos de analizar, aprovechándose de, de yo sé que nos golpeó duro estos sucesos de los días anteriores, pero se están aprovechando para reactivar algunas situaciones, ¿verdad? O prevenir algunas situaciones que se les puedan venir a gobernantes. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo por lo menos soy eh, no estoy de acuerdo que se reactive y sí estoy de acuerdo que el gobernante realice su trabajo, ¿verdad? Porque para eso nosotros le damos esa facultad, ese poder, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Cada quien sabrá, pero nosotros somos, ahí sí que los principales, el pueblo es el que goza de ese poder, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que no es bueno que salgamos de ese entorno internacional, de ese ámbito jurídico internacional, porque ya nos pasaría factura, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de pensar en políticas públicas, ¿verdad? De estudio, de educación, eh, de alimentos, todo tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, en otros países los alimentos están hasta bien vitaminados y los estudiantes van con ganas, etcétera, etcétera. Políticas laborales, si el papá está bien, gana bien, los hijos no van a ir a trabajar con él, van a ir a una escuela donde deben de estar. La seguridad, por ejemplo, si un policía en vez de ganar 5,000 quetzales ganara $5,000, ¿sí? Estaría mejor y se puede, jóvenes, yo están a $5,000, dicen, pero no son los que nos cuidan, pues, ¿sí? Y si ellos ganan más, tampoco se van a prestar a actos de corrupción, que no quiere decir que no vaya a ser, pero es más difícil que lo sea. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra, yo les digo lo que está en la ley. No se puede utilizar la pena de muerte por lo que decía el compañero, ¿verdad? Él trajo a colación este tema. Eh, no es que la Constitución no se pueda utilizar porque el artículo 18 lo regula. Lo único que está declarado inconstitucional, ¿sí? Está declarado inconstitucional porque hay un convenio internacional que lo prohíbe. ¿Está? ¿Alguna pregunta, compañero?
Oscar, sí, la manito levantada y no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, entonces tenemos que conseguir, ¿verdad? Como ya les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es muy importante, ¿verdad? Y es bien bonito ustedes. Van a tener que esforzarse al doble o al triple, porque ya no solo van a estudiar el ordenamiento interno, sino el ordenamiento, ahí sí que interamericano, ¿verdad? Para poder entender muchas situaciones, muchos casos que han estado sucediendo, tanto nacional como internacionalmente, especialmente cuando les digo que Guatemala es el país, si no el más, ahí sí que sentenciado, penado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, viajamos al capítulo número 3, ¿verdad? El constitucionalismo guatemalteco. Y nos podría mencionar alguna penalización. ¿Penalización sobre qué, compañeros? Sobre qué asunto, compañeros. Compañero que hizo la pregunta, ¿nos puede mencionar que le haya tenido Guatemala? ¿A quién? O que a Guatemala hayan penalizado, tal vez, pero que le haya tenido Guatemala, que Guatemala haya penalizado, no sé a qué se refiere. Ya, que a Guatemala lo hayan sentenciado, ya lo mencioné, ¿verdad? Tal vez no estaba conectado, no estaba poniendo atención al compañero. Por ejemplo, en el caso Fermín Méndez, ¿verdad? La última ejecución de la pena de muerte, pues sentenciada. En el caso Mirna Mac, también lo mencioné, ¿verdad? No sé por qué no puso atención, pero ahí, por ejemplo, sí, no lo escuché. Bueno. Ahí, ahí fue donde se da el control de convencionalidad, ¿verdad? Es utilizado el control de convencionalidad por un juez guatemalteco, ¿verdad? Quiere decir que previo a que llegara a instancias, ¿sí? Interamericanas, utilizó el control de convencionalidad, ¿sí? Dice, y al ser sentenciada, ¿qué pasa con el Estado de Guatemala? Ya no lo escuché. Bueno, vamos a leerlo. Y al ser sentenciada, ¿qué pasa con el Estado de Guatemala? Obviamente, miren, pues, en primer lugar, tomémoslo en el ordenamiento jurídico. Guatemala, al ser sentenciada como Estado, ¿verdad? O el Estado de Guatemala, primero le mandan, por ejemplo, si es un caso penal, va, en general, mandan si se violentó alguna de las etapas del proceso en primera o en segunda instancia, mandan a rectificar, ¿verdad? Que se inicie, se llama el reenvío, ¿eh? Y tienen que empezar donde se violentó, ¿sí? 1, 2, si se trata que se utilizó una ley y se hizo mal uso de una ley, por ejemplo, en este caso de la pena de muerte, mandan a que se declaren inconstitucionales las leyes relativas a ese caso o el artículo o la ley relativa al caso. No crean que Guatemala, porque no quiere darle muerte a los sentenciados, fue que declaró inconstitucional la pena de muerte. No, es que somos parte de un ordenamiento jurídico internacional y en ese caso nos obligan, ¿verdad?, a poder declarar, ¿verdad?, reformar nuestro ordenamiento jurídico interno que se acople al ordenamiento jurídico internacional, ¿sí? Y luego también, ¿verdad?, la sanción pecuniaria, el resarcimiento económico que obligan al Estado de Guatemala a pagar a la persona o familia violentada, ¿verdad? La familia que quedó desprotegida o la familia que se le realizó todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, que mandan a que pague unos $2 millones, entonces se obliga al Estado que esa sanción, ¿verdad?, quede presupuestada para el siguiente ejercicio fiscal, por ejemplo, para el siguiente año. Entonces,
todo es una situación que a la larga afecta a todos los guatemaltecos, porque si nos obligan a pagar $2 millones, ¿quién no va a pagar? Los guatemaltecos con los impuestos. O sea, al final es un círculo vicioso que siempre le afecta al pueblo de Guatemala. De ahí hay otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, ¿cómo se dio eso de la pena de muerte con el caso de los pasacos? Que les pusieron la letal. Que les pusieron la letal. No entiendo qué quiere decir. Que les pusieron la letal. Los pasacos, o sea, no sé si se refiere a una inyección letal o qué. Es que no le entiendo a la pregunta. Y al ser sentenciada, ¿qué pasa? Sí, la multa, ¿verdad? Tal vez me la puede replantear la pregunta del compañero Neri. ¿Cómo se dio eso de la pena de muerte con el caso de los pasacos? Guatemala aún no estaba, no recuerdo de los pasacos, quiénes son. Y no sé si se revela de inyección letal, tal vez él nos puede aclarar y ya nosotros comentamos, ¿verdad? Les voy a dar una clase especial acerca de la pena de muerte, ¿verdad? Que momentáneamente está declarada inconstitucional, pero ya así con casos concretos, porque miro que este tema les interesa. Tal vez el otro lunes hablamos de una clase especialmente sobre esto, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer con fundamentos, ¿verdad? Convención, constitución, inconstitucionalidades parciales, generales, etcétera. Ahorita nos saldríamos del tema a grandes rasgos, pero si el compañero de Neri pues, quiere comentar ese caso de los pasacos, adelante. No sé si es salirnos mucho del tema, aquí estoy viendo la hemeroteca. Los pasacos fueron ejecutados con inyección letal en el 2000, 30 de junio del 2000. No sé, Lick, si la primera vez que la corte se pronunció sobre la pena de muerte en Guatemala fue posterior a esta fecha. Yo creo que por ahí está preguntando Neri y no sé si ese es el caso, ¿no? Es que mire, pues, Guatemala es parte del ordenamiento jurídico internacional antes de esas fechas. Lo único que no lo estábamos cumpliendo. ¿Sí? Y como consecuencia de eso es que Guatemala ha sido sentenciado, ¿verdad? ¿Sí? Ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no era que no éramos, nosotros ya éramos parte de antes, lo que pasa es que no lo estábamos cumpliendo. De hecho, en el caso Mirna Max se da el primer control de convencionalidad, ¿verdad? Pero eso no es más allá de 20, 25 años. O sea, lo tenemos que ver así. Nosotros estábamos incumpliendo el ordenamiento jurídico, pero cuando ya se empezó a sentenciar a Guatemala por la Corte Interamericana y sobre todo a quitarle dinero a las penas indemnizatorias, ahí ya empezamos nosotros a observar que existe un ordenamiento internacional y que debemos de hacer observancia el control de convencionalidad de lo que les estaba platicando, ¿sí? Entonces, si el tema, el famoso tema de los pasacos, que yo no lo recuerdo, se fue a la Corte Interamericana, muy probablemente tuvo que haber sido condenado a Guatemala. Ahora, si se cumplió, ¿sí? Con un debido proceso aquí en Guatemala, ¿sí? Fue legal y justo, pero a nivel interamericano, no, ¿verdad? Sí, Guatemala ha sido sentenciado por violar derechos humanos, ¿verdad? Eso está de más. Entonces, nosotros somos los nuevos, ahí sí que interpretadores, ejecutadores de ese derecho. Entonces, nosotros ustedes tienen que manejar ese control de convencionalidad, van a ser jueces, fiscales, van a ser magistrados, todo. Yo se lo vengo diciendo a mis alumnos de hace 15 años, van a ser jueces, fiscales,
y lo deben de entender porque ya hay fiscales que han egresado al Centro Universitario de Petén, ya hay jueces que han egresado al Centro Universitario de Petén, fiscales, auxiliares fiscales, procuradores generales de la nación, todavía, ¿verdad? Perdón, delegados de Procuraduría General de la Nación, jueces de paz, jueces de primera instancia, ya tengo exalumnos jueces de primera instancia, fiscales especiales, ¿verdad? Entonces, son ustedes los que van a hacer esa garantía. Me da pena decirlo, ¿verdad? Pero también van a ver diputados. Yo siempre lo he dicho, para diputado no se estudia derecho, pero también es parte de su formación, ¿verdad? O sea que para poder ser diputado no se necesita tener la calidad de abogado, pero como formación es bueno, ¿verdad? Porque van a ir a crear leyes, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, nosotros somos los garantes de ese ordenamiento, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta, ¿verdad? Otro comentario. No son que sean fuertes declaraciones, Neri. Lo que pasa es que siempre le he dicho a mis estudiantes, ¿verdad? Si ustedes vinieron aquí para después los mire allá siendo alcaldes o diputados, como que no, ¿verdad? Pero ahora entiendo que es como parte de una preparación, ¿verdad? Como parte de una preparación así que integral de algún funcionario, ¿verdad? También es parte de. Entonces, vamos a platicar de un día especialmente de la pena de muerte, ¿verdad? Porque también es parte de la Constitución. Lo único es que no quiero, ahorita ya no nos da tiempo para hablar solo sobre ese tema, 1 y 2. Ya necesito darles algún tipo de fundamento, ¿verdad? Que ahorita no tengo las leyes especiales aquí a la mano, sino ya les indicaría, pero no me gustaría hablar a manera general sin tener fundamentos a la mano, ¿verdad? Porque como les decía, aquí lo escuchan abogados y jueces, ¿verdad? Porque hasta algún tipo de compañero me dijo, mire, Elica, así no es. No es que no sea así, lo que pasa es que no quiero explicarte ahorita cómo es en 10º semestre, porque vas en primer año, y cabalmente pude escuchar la voz de una compañera, de una abogada que es jueza, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado muchas veces lo que menciono, ¿verdad? Porque en ese tipo de clases sí ya hay gente que no es la estudiante, sino que le dice, preguntarle tal cosa, y empiezan, y me han hecho preguntas de los compañeros de primer año de exámenes privados, ¿verdad? Y yo igual tengo la responsabilidad y la obligación de respondérselo, pero ya uno ve que ya no es tema de primer año, sino que ya es alguien que quiere ver si uno está en la capacidad o realmente quiere salir de una duda, pero igual estamos para servirles, ¿verdad? Hacen sus consultorías gratis por aquí. Más o menos ahí, pero igual. Y el pacto de San José y de Males Exterior, ¿se les puede hacer alguna reforma? Ahí vienen las consultorías gratis, ¿verdad? No hemos hablado ni de la reforma a la Constitución, ni el procedimiento legislativo, y ya estamos preguntando de reformas de las leyes internacionales, ¿verdad? Solo imagínense, ¿verdad? Obviamente se les puede hacer alguna reforma. La voy a contestar porque es mi obligación. Se les puede hacer reformas. ¿Por qué? Miren, pues, pero les decía, iba a hablar de una clase especial, pero vayamos de una vez. ¿Quién es el único ente que hace leyes en Guatemala? El organismo legislativo. Ahora bien, ¿cómo entra un convenio o un tratado internacional a regir a nuestro ordenamiento jurídico? Yo se los expliqué el año pasado, por eso es que a veces yo digo, puchica, yo explicando. Como ley ordinaria. Ahí vamos, Levin. Entra como una ley ordinaria y el encargado de hacer una ley ordinaria es el organismo legislativo. Entonces, si un convenio, por ejemplo, un convenio acerca de derechos humanos de los niños que se hizo con Brasil, entra como una ley ordinaria, entra como una ley, ¿verdad? Y a veces se le denomina decreto número 15-2001, ley de los derechos del niño migrante, por así decirlo.
Y eso es una ley. Y el Congreso puede hacer leyes, derogar leyes, reformar leyes o subrogar leyes. Por lo tanto, se le puede reformar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Convenio de Viena, entran a Guatemala como un decreto. Lamentablemente no tengo aquí a la mano, pero el próximo día se los suelto tener. Vamos a ver que aparte de ese nombre tienen el número de un decreto, ¿verdad? Por ejemplo, el Convenio de Viena, ¿sí? Tiene el número de un decreto. O sea, no es solo Convenio de Viena, entró como, o sea, es como una ley y tiene, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? 76-78, como por ejemplo el Código Penal 17-73. O sea, se puede reformar. Se puede reformar, pero hay situaciones pétreas, ¿verdad? Sí. Hay situaciones pétreas que obviamente ya vienen estipuladas y esas quedan así, pero hay algunas situaciones que se pueden reformar. No sé si por ahí va la respuesta de la pregunta. O sea, voy a leer otra vez. Y el Pacto de San José y demás leyes exteriores, internacionales, ¿se les puede hacer alguna reforma? Se puede, o sea, se puede en algunas situaciones, ¿verdad? Pero hay cuestiones pétreas, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 281 de la Constitución regula qué artículos no se pueden reformar de la Constitución. Así, algunos convenios internacionales regulan que no se puede de ninguna forma. Por ejemplo, el artículo 281 de la Constitución regula artículos no reformables, ¿verdad? Y establece una serie de artículos. Así también son los pactos, tratados internacionales, ¿verdad? Que se pueden hacer uso en Guatemala y también reformar de alguna manera en alguna situación, no en todo, ¿verdad? Hay cuestiones que ya vienen como petros, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda, comentario? Si no hubiera alguna duda o comentario, jóvenes, nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Para la siguiente clase vamos a hacer un pequeño laboratorio, ¿verdad? De aquel folleto que les di de breve historia del derecho constitucional. Ahí nos vamos a echar los 5 puntos, ¿verdad? Ustedes lo realizan, yo les dicto las preguntas y vamos a dar un tiempo estipulado para que me lo envíen, ¿verdad? Tenemos preguntas, Juan. Por ejemplo, yo se los dejo después de finalizar la clase, digamos, vamos a terminar unos minutos antes y ya me lo envían ustedes en el grupo, unos, no sé, se me ocurre unos minutos después, ¿verdad? Lo vamos a platicar. Si no hubiera alguna pregunta, sugerencia, comentario, nos vamos a quedar ahí hoy. Descansen porque tienen otra clase. Recuperen energía. Nos vemos la siguiente clase con el tema número 3, que está regulado en el libro. El derecho constitucional guatemalteco. Permítanme, es el tema número 3. Pregunta. Constitucional guatemalteco. Adelante. Constitucionalismo guatemalteco. El laboratorio sería para el día lunes, ¿verdad? No para el día viernes. No, día lunes, después de clase. Bueno. Vamos a tener una clase amena. Les voy a hablar sobre la pena de muerte porque yo miro que están muy interesados en ese tema, solo que voy a tener mis leyes, ¿verdad? Por cualquier pregunta ya voy a tener las convenciones, la declaración, las leyes especiales, el Código Penal, la Constitución, porque hoy no las traje, ¿verdad? Donde las tengo. Entonces, las vamos a tener para que ustedes ya lo apunten, lo miren y preguntas ahí bien específicas, ¿verdad? Entonces les deseo feliz tarde y así que, y leen esa breve historia, ¿verdad? Del derecho constitucional, 5 puntos para el primer parcial, ¿verdad? Esa es la que vamos a realizar. Tienen una semana. Perfecto, Lick, muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, feliz noche. Gracias, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick.
Feliz noche.